Marita Chapuis y con Carlos Monge, y hemos tenido una interesante conversación mientras resolvíamos el problema técnico, y casi que una conclusión es que la movilización antiminera en Cajamarca o crítica a la minería salvó de la quiebra a algunas empresas, ¿no? Entonces, la minería en el norte, digamos, antes de pasar al sur, Conga y estos proyectos vecinos, Michiquillay y Galeno, ¿no? No van a ser viables con los precios, con los nuevos precios y la tendencia de los nuevos precios, que es un poco lo que estamos conversando. Al final, ¿eso es lo que tú percibes, Marita? Bueno, yo creo que he estado leyendo algunos por internet, algunos expertos extranjeros que hablaban de que el oro se va a situar entre 1.200 y 1.300. Yo creo que con esos precios no creo que Conga sea viable. Pero lo que más me asusta cuando veo eso es qué va a pasar con toda la minería ilegal, ¿no? O sea, ellos van a abandonar todas estas operaciones de oro, vamos a tener mucho más pasivos, y ¿a dónde se va a ir a trabajar estas 200.000 personas, ¿no? Eso es lo que más me preocupa por la bajada del oro, sí, ¿no? Primero, resumir la idea previa porque sería una paradoja para la historia, ¿no es cierto? Gregorio Santos y Marco Arana en el fondo ayudan a Newmont a no cometer el error de meter una inversión monumental en un proyecto que estaba destinado a no ser rentable, ¿no? Cortesía indicaría una carta de agradecimiento, un ramo de flores de la nueva dirección de Newmont diciendo: gracias, maestro, porque me iba a tirar una piscina sin agua y como me has estado fastidiando y no me pude tirar cuando quise, ahora me doy cuenta que no me conviene tirar. Esa sería una paradoja, una cuestión, casi una ironía, una cuestión interesante de discutir, ¿no? Lo segundo, en lo que dice Marita, creo que es una cosa que tiene varios ángulos y es un tema bien complejo. Digamos, yo de un lado agradecería que una baja sustantiva del precio del oro haga menos atractiva todas las formas de minería de oro ilegal y por tanto baje la presión social sobre, por ejemplo, Madre de Dios, el Parque Hermano y las áreas naturales protegidas, y todas estas zonas ricas en biodiversidad están siendo arrasadas, digamos, literalmente arrasadas, y entonces ojalá, porque el factor ha sido eso, ¿no es cierto? Cualquier cosa, la presión, el precio ha sido... baja el precio, puede bajar la presión, en buena hora, ojalá. Ahora, volviendo a las zonas cajamarquinas y recuperando esta discusión que siempre hay sobre Tambo Grande, ¿no es cierto? La pregunta es así: una baja ley del mineral y una caída de los precios hace poco rentable la operación para Newmont y para Roque Benavides, y ellos pueden retirarse de la zona, pero no necesariamente la hace no rentable para mineros artesanales o pequeños mineros ilegales, cuya expectativa de ganancia, digamos, su TIR es bastante más chiquito que el de Newmont, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí un tema recurrente es donde se ha hecho público que hay mineral, porque hoy día el Perú entero sabe que en las alturas de Serendín hay una mezcla de cobre con oro tirada por ahí, donde se ha hecho público, por el conflicto mismo, que ha hecho muy público, como fue en Tambo Grande, todo el Perú se enteró que ahí había oro. Así es. Entonces, si por alguna razón, por resistencia social, por oposición política, por baja de los precios y falta de rentabilidad, o porque Newmont se dedicó al rubro del turismo, digamos, en Indochina o lo que sea, después que tú propagandizas que ahí hay mineral y la gran empresa no lo ocupa por cualquier razón, lo único... La gente lo va a ocupar. Claro, entonces ahí la obligación pasa a ser una obligación ética del gobierno regional de Cajamarca, de las municipalidades provinciales y estatales y de las rondas campesinas que han contribuido a frenar ese proyecto, a tener una alternativa de desarrollo productivo que sea más atractiva y que no deje el campo abierto a que eso se llene de mineros ilegales que no entienden de BAN, ni de TIR, ni de nada, y que simplemente saben que ahí hay mineral y van a ir a buscarlo a ver si vale la pena o no, y en el camino van a hacer un destrozo. Entonces yo creo que es como en política, no hay espacios vacíos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que corresponde ahora es un esfuerzo concertado de central, regional, municipal y organización social
que con la misma firmeza con que se han opuesto a Ponga, se pongan a chambear para que haya ahí alternativas de turismo, de ganadería, de agricultura, de lácteos, de lo que sea. Porque si no, lo que va a pasar es este asunto de que se quede el espacio vacío, la gente sigue siendo pobre y la minería ilegal pasa a ser... Ahora es plantear una dinámica totalmente distinta, pero... Bueno, pero es que Pero es un reto, además, con la reducción del canon, etcétera, ¿no? Vamos hacia el sur. Han habido dos noticias en los últimos días importantes, ¿no? Uno es Anglo American y Quellaveco, donde ha habido un cambio del CEO de Anglo American, que cayó la anterior, igual que otros, como hemos comentado, y una decisión que no se termina de tomar, ¿no? O sea, se dijo que en abril o marzo, y ahora se ha dicho junio, julio, dentro de 4 meses, ¿no? Y nuevamente también se han mencionado estos problemas internacionales. ¿Qué significaría que Anglo American finalmente diga, bueno, este proyecto no tenemos cómo sacarlo? Y estoy pensando además no solo en el tema ya de la minería, sino el gobierno mostró el acuerdo en Moquegua como la manera en que había que pactar sobre el tema minero. ¿Cómo ves tú este escenario? Mira, Anglo American tiene en Chile toda su base. En Chile tiene varias minas, fundiciones, una fundición, y además ha tenido unos descubrimientos de yacimientos tan ricos en el centro de Santiago, en el centro, la región metropolitana, en la región central de Chile, que hasta se ganaron un premio de geólogos. O sea, tienen, como te digo, muchas reservas en Chile y tienen toda su gerencia y todo allí. O sea, estos proyectos, tanto Quellaveco o tanto Michiquillay, son fuera de su ámbito. Ahora, al interior de Anglo American, además de tener estos proyectos en cobre, están metidos y a la mitad en un megaproyecto de hierro en Brasil, Minas Río. Ahora, yo no sé, porque no trabajo al interior de Anglo American, cómo van a hacer sus decisiones, si van a más bien dejar un poco Quellaveco, insistir en Chile que le ofrece mejores rentabilidades, un marco tributario más benéfico y además ahora ya tienen una alianza, ya tienen en el directorio a Codelco. Resolvió además el problema que tenía con Resolvió el problema con Codelco y lo sentó ahí en el directorio, y eso para ellos tiene 24% ahí en el directorio, entonces es un gran aliado. Entonces, realmente no sé qué puede pasar en el corto plazo. He leído unas declaraciones del gerente de cobre que dice, Mackenzie, que dice, estamos evaluando los costos. Eso es lo que he dicho. Carlos, ¿cómo es tú este escenario? Bueno, digamos, yo conozco menos que Marita de ese tipo de información. Sí, también he leído y he escuchado que hay un compás de espera, ¿no? Y que las razones para seguir o no tienen nada que ver con conflicto y resistencia social, porque más bien Moquegua estaba pasando a los libros como un caso exitoso de involucramiento del gobierno regional, que sin tener competencia legal alguna para estar en el centro de la mesa, bueno, estuvo en el centro de la mesa, lideró la mesa, le sacó la plata de economía para que se le dé agricultura, para que haya pasto grande, para que haya agua para todos, y además negoció con la empresa una especie de impuesto a la sobreganancia adicional enorme para la región Moquegua, y parecía, digamos, en la jerga norteamericana un win-win situation increíble, ¿no? Y de repente, por una razón totalmente exógena que no tiene que ver con la dinámica interna... O sea, no es un tema que tiene que ver con el acuerdo o los costos no. del acuerdo. No, más bien al revés. Daba la impresión de que esto iba a pasar a los libros como una super negociación gana-gana, digamos, ¿no? Y terminaría estudiando en las facultades de Harvard cómo hacer un gana-gana para todos. De repente se disuelve en el aire, por lo que tú dices, rentabilidades comparativas, es una empresa global, tiene assets y cosas por aquí y por allá. Y hay un en cambio escenario, de CEO. hay un cambio de dirección, hay una baja de precios, y entonces en una baja de precios
te vas donde tienes ventajas localizadas y en Chile las tienes, y como tú dices, quizás un marco tributario más favorable, y entonces te vas. Entonces, claro, para el gobierno regional de Moquegua, que había generado una expectativa importante respecto de la renta adicional, porque le tocaría dentro de unos años, o inmediatamente regalía y después canon, pero inmediatamente había una contribución extraordinaria. Esta seguramente pues una pérdida fuerte, porque se habían apostado muchos juegos en esa canasta, ¿no? Y para el gobierno nacional, ¿tú ves que también tendría un impacto en términos políticos, ¿no? En términos políticos no, porque yo me parece que, a diferencia del caso Conga o de la visibilidad de las Bambas y los conflictos de Tintaya y Antapacaya al costado, y a diferencia del conflicto de Tía María, que Yabeco creo que nunca alcanzó ese plano de visibilidad política, y el gobierno peruano, por las razones que sean, el gobierno central nunca apareció muy asociado. El protagonismo lo tuvo el gobierno regional, y por tanto creo que el principal costo, bueno, económico de todas maneras, en términos de beneficios esperados, y quizás político, aunque no sé, porque ¿qué le vas a culpar al gobierno regional de Moquegua Claro, de esto? no Simplemente no cometió ningún error. es una oportunidad perdida donde todos los actores que apostaron a eso, incluido el mundo de las ONGs, digamos, la mesa el grupo de diálogo minero y desarrollo apostó a este asunto a fondo, y todos como que se quedan saboreando con la miel en los labios, porque la torta se va, y no se va por culpa de ninguno de los actores locales, sino por un factor pero exógeno. justamente todo lo que está saliendo de la conversación, lo que pone en evidencia es que la lectura del conflicto minero y en general de los procesos de la industria minera acá y de todo nuestro boom ha sido una lectura demasiado hacia adentro, como si todo fuera producto de unas reglas de juego que se pusieron hace 20 años, y que estábamos pues, no sé, como en una cápsula, y que no nos iban a afectar los procesos globales, ¿no? No sé, me da esa impresión porque en otras discusiones que hemos tenido no aparecía con tanta claridad este impacto de las decisiones corporativas globales, ¿no? Hemos sido demasiado provincianos quizás en nuestra lectura del conflicto, no sé cómo lo perciben ustedes. Bueno, pensaría quizás que, a ver, digamos, puedo ahorita decir así, ¿no? Sí habemos algunos, pero sí ha habido una discusión sobre los riesgos de seguir apostando todo a un escenario aparentemente eterno de demanda y precios altos cuando sabemos que esto es volátil. Eso se ha dicho aquí y allá, ¿no? Pero en los comportamientos prácticos creo que tanto gobiernos regionales como actores han seguido pensando que ese nivel de demanda, ese nivel de precios y por tanto esa oferta de inversión era un dato permanente. O sea, igual que, que estos CEOs que ahora los han despedido en varias empresas. Digamos, incluso con los actores sociales metidos en la resistencia, a lo que se han estado preparando es a una resistencia larga, pensando que para siempre iba a estar Newmont tratando de sacar Conga, o para siempre iba a estar Tía María tratando de regresar a Arequipa, y por tanto probablemente no han estado preparándose para un escenario sin esos proyectos mineros. Pues digo ahora lo urgente es que tiene que haber un giro de la actitud de todos los actores más bien hacia pensar agricultura, ganadería y ahora qué vamos a hacer para sacar estas zonas de la pobreza, ¿no? Esa es mi reflexión al respecto. En la práctica se ha estado asumiendo que el ciclo de demanda y precios altos era eterna, y ahora, ¿no? Y como tú dices, incluso los CEOs de esas empresas, y que también ahora de repente, es decir, también ellos pierden la cabeza, claro. También ellos quedan expuestos, digamos, al error de haber pensado así, y se producen cambios y van a tener un impacto fundamental en el escenario interno, porque para el gobierno central significa replantear una lógica de generación de renta, los gobiernos regionales que tenían y tendrán menos canon, los que tenían expectativa de tener ya no lo van a tener, y los propios actores sociales que van a hacer en una dinámica post-conflicto si desaparece la causa misma del conflicto. ¿Cómo se reordena, por ejemplo, el panorama social y político de Cajamarca? ¿En torno a qué es la bronca ahora? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál va a ser la agenda de las elecciones del 2014 si de repente se va a Conca? ¿En qué se pelean Absalón y Goyo? Si desaparece el eje de la polarización. Es como que pasas a jugar otro juego. Claro. ¿No? Es como que otro juego con otras reglas. ¿Cuál es la agenda de Tierra y Libertad sin minería? Digo yo, con una sonrisa en los labios. Ya la responderán.
Marita, porque se nos está también yendo el tiempo, las bambas. Y acá aparece el otro gran actor global que es China, ¿no es cierto? Esta fusión, que bueno, hace meses que todos sabíamos que venía la fusión de Strata y Glencore, y finalmente sale la noticia que probablemente las bambas pasen a manos de Chinalco, ¿no? Terminen en las manos de Chinalco. Y entonces, claro, surgen muchas preguntas ahí en torno a las bambas y además el vínculo del proyecto de las bambas con Tintaya en Tapacay, ¿no? Y esta lógica del corredor minero, ¿no? ¿Cuál es el nuevo escenario en el caso de las bambas? O sea, ¿qué va a significar este cambio que se anuncia ya? Mira, otra vez es otro caso que no la vimos y estaba cantado. A ver. China se consume el 40% del cobre del mundo. Y ya hace años ya estaba diciendo, oye, qué buena gracia, yo me siento acá, le mando 40% para mi crecimiento y ustedes, todos estos productores, Chile, Perú, me fijan unos precios altísimos que me hacen demorar mi crecimiento. Y estos acá, entonces entró hace unos años con una asociación con Codelco. Villarzú se la firmó y a los pocos meses los chilenos se dieron cuenta de que era un primer paso de China metiéndose a Chile. Bueno, le sacaron allí y le dijeron, ¿sabes qué? El sindicato de trabajadores de Codelco ha dicho que no está bien este contrato. Y se la rompieron así, en un minuto. Entonces China no ha podido entrar en Chile. Entonces se dirigió, ¿quién era su otro gran proveedor de cobre? Era Perú, estábamos al lado. Entonces es obvio que China se iba a ir sobre Perú. Y bueno, ya sabemos, entró a Toromocho, pagó un buen precio, alto precio por majas, no ha sacado ni va a sacar una libra de cobre. Sí. En Galeno también están, o sea, ya estaba China acá. Entonces, era obvio de que en algún momento iba a utilizar cualquier ocasión para hacerse de proyectos más de cobre. Y como no se lo iban a vender, entonces ahora ha utilizado eso. Bueno, si tú quieres seguir vendiendo aquí en China, bueno, tienes que. Cantado, estaba cantado. Cuando un comprador es tan grande, en realidad tiene a su vendedor en las manos. 40%. O sea, claro. Para Glencore tiene que complacer a su comprador porque no tiene ningún otro que pueda reemplazarlo. Claro. ¿No? Entonces, claro, ahora la pregunta es qué va a significar acá. Claro, ¿qué consecuencias trae, digamos, ¿no? Ahí creo que hay dos temas diferentes, ¿no? Digamos, un tema es que yo no sé cuál es el arreglo final, no sé si ya se sabe cuál es el arreglo final en detalle, pero por ejemplo, eso incluye Tintaya, eso incluye un cambio en la gerencia de Tintaya y un cambio en la gerencia de Tintaya en pleno proceso de negociación tan complicado como el que hay ahí, ¿no? Charles Sautin ya salió, que era el gerente cobre de Strata, ya salió. Pero por eso digo, ¿no? Entonces, ¿qué significa, digamos, una toma de posesión, digamos, de Chinalco sobre Extrata Perú, ¿no es cierto? Y por tanto, no solamente las bambas, sino Tintaya, y donde Tintaya el tema no es poner algo en producción, es una renegociación complejísima que está pegada con babas, ¿no? Que es muy tensa, que es muy difícil. Hay Movadef, es un escenario, no es que Moyehuanca la tenga fácil, es un escenario bien complicado y ahí están trabajando. Entonces, cambiar, digamos, de manera muy sustantiva a uno de los tres actores de esa compleja negociación genera por lo menos un escenario de incertidumbre respecto de cómo se va a conducir eso, ¿no? En el caso de las bambas es diferente porque es un proyecto nuevo, digamos, no hay la complejidad del escenario social que se ha construido en Tintaya, ¿no? Ahora, por otro lado, si Chinalco es quien está metido en Toromocho, uno respira un poquito mejor, ¿no es cierto? Porque no es Shogun, ¿no? Por eso digo, ¿no? O sea, digamos, de lobo un pelo, de los chinos el mejor, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, si hay el tipo de sensibilidades y paciencia y cuidado que se ha tenido en Toromocho para sacar una cosa tan complicada como el traslado de Morococha,
que nunca va a satisfacer al 100%, porque eso es imposible, pero que diablos, o sea, Había que hacer eso en este país además ha sido un éxito, digamos, por cómo se ha hecho. A mí, digamos, me tranquiliza un poco en términos de operadores locales y equipos de gerencia que muestren un mínimo de sensibilidad respecto de la gente local, sus costumbres, sus intereses y una paciencia oriental, digamos, para, aunque hayan sido peruanos, ¿no? Un estilo paciente de sacar algo adelante, ¿no? Ojalá. Ahora el asunto es de que este cambio va a suceder en 2014 y 2015, entonces ahora mismo el gerente ya le quitaron, como se dice, ya sabe que él no va a seguir, entonces claro, ya va a comenzar a demorar sus decisiones porque bueno, ya esta empresa va a decir ya está en venta, ¿no? Claro, entras a una dinámica nueva, claro, corporativa, distinta. Ahora, lo lógico es que las Bambas y Tintaya terminen siendo parte sí, esas son, del paquete. Esas son siamesas. Claro, porque o sea, lo que ha llamado la atención es que el anuncio solo se ha hecho referido a las Bambas y no se ha mencionado para nada Tintaya, ¿no? Hubiese sido lo lógico. Pero quizás ha sido un problema de cables así, pero yo creo esas dos minas son siamesas, o sea, yo no las veo que una va a quedar en manos de otra, ¿no? A mí eso me parece, ¿no? O sea, que tenemos... digamos, es el escenario menos probable. Claro, sería... Claro. Que estén dos claro, así, que tengan dos gerencias, dos empresas, dos cosas separadas, ¿no? Entonces tenemos un escenario más complejo todavía de lo que ya era en Espinar, ¿no? Solo para terminar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional entonces frente a todo este escenario nuevo que se le presenta? Mira, ¿sabes? ¿Tiene algo que hacer o...? Yo primero le pediría al gobierno nacional, por favor, no sigan hablando de los 53.000 millones de proyectos, porque eso no tiene ni sustento y que le vamos a ganar a Chile, que en 5 años vamos a producir más cobre. O sea, tú comienzas a sacar cifras y eso no tiene ningún sustento. O sea, que pise en tierra, digamos. Pise en tierra. Y cuando hables de tantos proyectos, pongan también la columna de qué leyes de cobre estamos hablando y cuáles son realmente las posibilidades de estos proyectos. O sea, yo le pediría, comencemos por allí, ¿no? Carlos. Bueno, me parece que si se confirma, ¿no?, digamos, este escenario de algunos proyectos importantes, digamos, Iconga no va, y eso también para de alguna manera Galeno y Michiquillay, si Anglo American para Quellaveco, y también Southern de repente ya no insiste pues en Tía María, podría ser. Entonces ahí hay varias cosas que replantear. Desde el punto de vista gubernamental, obviamente ha habido una estrategia de renta pública, ¿no es cierto?, de conformación de reservas internacionales, de renta, de presupuestos, que ha estado muy construida sobre la base de una expectativa de inversión, los marcos macroeconómicos. Hay varias cosas, todo eso se pone hay varias cosas ahí que revisar. En segundo lugar, varios gobiernos regionales tendrán que revisar hacia la baja también sus propias expectativas, ¿no?, las que se hayan generado en función de estas cosas. En tercer lugar, si todo esto se confirma, los escenarios sociales y políticos en varias regiones van a cambiar, y las elecciones del 2014, donde ya lo que se venían eran construcciones imaginarios, digamos, de alianzas, correlaciones y conflictos que están muy centrados en torno a minería, quizás ya no tengan que ser así. Digamos, si no hay estos 3 proyectos en Cajamarca, entonces yo me imagino otra elección regional a la que ahora era imaginable, donde Absalón Vázquez y Bobadilla encabezaban un frente prominero, y al frente tenían la alianza de Santos y Arana en el frente antiminero, y Cajamarca partido en 2 o partido 70-30, según como uno lea lo que quiera leer, ¿no es cierto? Se polarizaba en torno a eso. Ahora, ¿cuál será la disputa? El precio del queso, no sé, tendrá que ser otra cosa, pero yo creo que si este escenario se confirma, arrastra expectativas de renta pública, de crecimiento y renta pública, pero también redefine en varios lugares el escenario político regional de 2014. Muy bien, Carlos, Marita, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy ilustrativa, ¿no? Conflictos van a seguir habiendo
porque los conflictos siempre mutan de naturaleza. Y volvemos el lunes, ahora tenemos doble horario, los jueves para conversar sobre la política, la coyuntura y el conflicto, y el lunes para hablar de la buena lectura. Así que el lunes nos estamos viendo, comentando el libro de la semana. Gracias.